Bueno, buenas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Astrología y Coaching con el astrólogo acá, Leandro Liptak. Gracias por estar otra semanita acá con nosotros. Un placer, como si estuviera en mi casa. Vamos a hacer un par de preguntas. Vamos a hablar sobre la luna llena hoy Cáncer Capricornio. de Cáncer Capricornio, del 3 de julio, Ujú. para que sepan un poquito qué temáticas se están Que se moviendo. mueve, sí. Y el tema de esta semana es la luna. Ujú. La luna, así que La luna en general, la luna en astrología. exacto, la luna general y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta luna ahora que está transitando, que es fuerte, Ujú. como todas las lunas llenas, ¿no? Ujú. Y ver cómo pueden ver esa info para llevarla de nuevo un poquito a su vida cotidiana, Totalmente, para trabajar totalmente. cada una de las cosas que Para tenemos. crecer en esos ámbitos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, entonces te voy a empezar haciendo unas preguntas. Vamos. Para vos, ¿cuál es la importancia de la luna en toda la astrología? Si le pudieras poner una Mm. jerarquía, digamos. Bueno, es interesante porque en general cuando empezamos a hablar de astrología, históricamente lo primero que sabemos de nosotros mismos de astrología es nuestro signo solar. Total. Es lo que ha difundido los horóscopos, digamos. Y nosotros muchas veces crecemos pensando que lo más importante es nuestro signo solar, que deberíamos reconocernos con las cualidades que se dicen en las revistas de nuestro signo solar. Y a veces no sucede, a veces la gente me dice, yo no me siento del todo reconocido con mi signo solar. Y eso tiene mucho que ver con la importancia central que tiene la luna en astrología. Nosotros cuando estudiamos astrología vemos que podemos ordenar de algún modo a los planetas, que son a la vez son funciones internas, ¿no? Básicamente los planetas están adentro nuestro también, eso es lo que nos dice la astrología. Los podemos ordenar según una jerarquía. Total. Y esa jerarquía tiene que ver con, vamos a ponerlo de este modo, cuán rápido nuestra conciencia despierta a las cuestiones que ese planeta simboliza, digamos. Exacto. Sí. Y lo que descubrimos es que la luna es de vital importancia en cualquier análisis energético que hagamos con la astrología, Sí. porque la luna es esa función que la conciencia, con la cual la conciencia entra en contacto primero. Sí. Es ese astro que cicla más rápido. Sí. Y como cicla más rápido, en astrología en general decimos, cuanto más rápido cicla un astro, en general más oportunidades de aprenderlo tenemos. ¿Sí? Claro. La conciencia más se desarrolla en comprender ese planeta. Entonces, como la Luna tarda 28 días, Sí. es más rápida, mucho más rápida que Mercurio, que Venus, que la trayectoria del Sol, que al fin y al cabo es la Tierra girando alrededor del Sol, que dura un año. Sí. Entonces, descubrimos que que la conciencia del ser humano entra en contacto primero con todo lo que la Luna simboliza, que es lo primero de toda nuestra carta natal con lo que entramos en contacto, ¿sí? Entiendo. Por eso la luna aparece en nuestros primeros años de vida, tiene una importancia central en el primer septenio de vida de nosotros, Claro. y es esa parte de nuestra energía, de nuestra carta Sí. natal con la que nos familiarizamos primero. Por eso es que muchas veces las personas se sienten mucho más reconocidas Sí. cuando descubren el signo de su luna, se dan cuenta que se reconocen mucho más con las cualidades del signo de la luna, de su luna, que de su sol, Total. incluso. Total. Así que la importancia es central en el análisis de una carta natal, de la energía de una persona. Ok, entonces vos me decís que las personas se sienten más identificadas con la luna, Porque ¿no? la luna es lo que genera, es esa El parte sol. con la que nos identificamos primero de nuestra carta Exacto. natal. Es la base de nuestra identidad. Me gusta eso que decís. ¿Por qué se dice que se relaciona con las emociones? ¿Las emociones tienen que ver con lo fundamental de nuestra identidad? Bueno, es interesante porque yo siempre estuve un poco como al principio cuando empecé a estudiar astrología no me hacía mucho sentido, Sí. no entendía por qué la luna y las emociones. Y fíjate esto, más adelante cuando entré en contacto con la astrología espiritual, con diversos maestros de la India que explicaban la astrología occidental, Sí. ellos decían, la luna es la mente. La mente. La mente, mirá qué diferencia, ¿no? Desde la luna es las emociones
hasta la luna es la mente, que nosotros en astrología decimos la mente es Mercurio, por ejemplo. Claro. Mercurio o todos los planetas de aire. Por ejemplo, el signo de aire, ¿no? En general. Ahora, fíjate que los dos están en lo cierto, digamos. Sí. La luna es la mente en el sentido de que la mente, cuando la empezamos a investigar, nos damos cuenta de que es esa sustancia, ese receptor, sí, donde hay una cierta sustancia, vamos a decir, que queda impregnada, queda marcada. Todo lo que los seres humanos hacemos repetidas veces, todo lo que nos sucede, genera una impresión. Sí. Es como si fuéramos una madera que la estamos tallando, la estamos labrando. Sí. ¿Qué es esa madera? Nuestra mente es esa madera. Nuestra mente es ese receptor que va moldeándose. Ahora, ¿cómo lo vivimos eso en el cuerpo? Nos genera emociones. Cada vez que sucede algo que tiene alguna relación con lo que pasó en el pasado, ¿sí? Valga la redundancia, sí, eso nos despierta un contenido mental. O sea, algo sucede en la mente, pero algo sucede en el cuerpo y a nivel emocional, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto más antigua es una memoria, cuanto más vieja es una memoria, sí, esa marca que se generó, más fuertes son en general las emociones que tiene asociado. Sí. Y como la luna es eso que rige en ese primer septenio de vida para nosotros, sí, o sea que está encargada de nuestra supervivencia, vamos a decir, en ese primer septenio de vida, la conciencia del niño que recién nace dice, todo lo que sucede podría ser crítico para mi supervivencia, por ende, tengo que estar muy receptivo, muy atento a lo que pueda ser un peligro o a lo que pueda ayudarme a sobrevivir. Por ende, las emociones, todo lo que vivimos en nuestro primer septenio de vida genera emociones muy fuertes, que quedan almacenadas en la luna. Sí. ¿Y qué pasa cuando somos adultos? Suceden cosas que nos hacen acordar a esas vivencias que teníamos de niños y nos mueven emociones muy fuertes. Entiendo. La luna no son las emociones, pero digamos que como la luna tiene tanta importancia en ese primer septenio de vida, tiene que ver con memorias y con recuerdos que nos van a generar emociones muy fuertes. Exacto, sería como esa parte de la mente que activa los recuerdos y las memorias. Exactamente. Que despiertan esas emociones que están tan asociadas con... Exactamente, emociones y sensaciones. En el budismo se habla de esa parte de la mente que reacciona, que está hecha para todo el tiempo juzgar si lo que está sucediendo me ayuda en mi supervivencia o no. Exacto. Y en base a eso generar una reacción. Pero no solo las reacciones feas, también las lindas. Las reacciones de apego, por ejemplo, de, ay, qué lindo que es esto, quiero más de esto, quiero estar con esto, vivir con esto, que nunca se vaya. Son reacciones lunares también. Sería como una especie de juicio de lo que es bueno y malo para nosotros. La luna es esa función que en un primer momento nos ayuda a juzgar para sobrevivir, digamos. Por ende, guarda las emociones más fuertemente arraigadas, ¿no? La luna es la raíz de nuestra personalidad. Exacto. Después, más adelante, te voy a preguntar sobre cuándo eso nos empieza a limitar, ¿no? Pero ahora me interesa saber, ya que estamos con esta luna llena ahora en el eje Cáncer-Capri, primero sobre cómo afecta en el sueño, por qué afecta en el sueño. ¿Por qué las lunas? ¿Por qué altera tanto como todo el sistema, ¿no? Las emociones, cómo se mueve la energía, un poco desde el lado astrológico. Bueno, hace poco leía el libro de Sadhguru de Ingeniería Interior, donde dice, a ver, es lógico que empecemos a darnos cuenta si la luna, ¿no? Como astro, tiene la capacidad de mover las mareas, obviamente tiene la capacidad de mover nuestras aguas internas. Exacto. Eso de base, ¿no? Quizás la ciencia todavía no lo puede demostrar, pero eso es algo que nos suena relativamente coherente. Lo que hay que entender es que la luna en su ciclar mensual justamente va a estar despertando todo ese cúmulo de memorias que son las más antiguas en todos nosotros, las que están más a nivel inconsciente. ¿Sí? La luna es el inconsciente, se suele decir. Total. Por eso hay una oportunidad muy importante en los días de luna llena que se habla desde siempre, porque se unen dos principios, el sol y la luna. El principio de lo consciente y de lo inconsciente. Claro. Antiguamente se decía que los días de luna llena son esos días donde tenemos la oportunidad de que lo inconsciente se vuelva consciente. Exacto. Ahora, también hay un riesgo, que es que pase lo contrario, que la inconsciencia
se coma lo consciente, que nos volvamos más que lo consciente inconscientes. se vaya a un lado que no estás viendo, digamos. Exactamente, que lo inconsciente ceda, que lo consciente ceda por la preeminencia y potencia de lo inconsciente. Por ende, también tenemos todos estos mitos de los hombres lobo y todo eso los días de luna llena. ¿Qué es un hombre lobo? Es una persona que los días de luna llena, sus instintos más animales, lo han tomado. Entonces tenemos los días de luna llena, tenemos las dos oportunidades. O usamos eso para retraernos, para meditar, para cultivar la atención y las funciones conscientes, y entonces salir un poquito más livianos. Salir un poquito más. O puede suceder, como decía mi maestra de astrología, que los días de luna llena las guardias de los hospitales siempre están más explotadas de gente porque han sucedido más accidentes y cosas. ¿Por qué? Porque lo inconsciente está a flor de piel, ¿no? Total. Hay que ser cuidadoso. Por ejemplo, en el yoga se dice que los días de luna llena no se practican en muchas disciplinas de yoga. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a quizás estar menos atentos, más llevados por las emociones, por lo inconsciente, y nos podemos lesionar, podemos hacer prácticas justamente que no sean perjudiciales. Se podría decir que hay una tendencia mayor a estar más identificados con la luna y todos los patrones lunares. En los días de luna llena se encuentran los dos principios. ¿Cuál va a ganar, entre comillas? Depende del trabajo que hagamos. Claro. Sí. O sea, también puede suceder lo mismo con lo solar. También puede suceder lo mismo con lo solar. De hecho, en el budismo, por ejemplo, se habla de que, bueno, hay tradiciones en las que se decía que una persona solo puede iluminarse un día de luna llena. Mirá. De hecho, sucedió con Buda, ¿no? Supuestamente y todo, pero ¿por qué solo podría iluminarme un día de luna llena, entre comillas, ¿no? Porque entonces es ese día en el cual tengo la posibilidad de hacer consciente todos esos restos de inconsciencia que aún no veía. De hecho, en la historia de Buda se dice que esa noche de luna llena, de Vesak, justo antes de iluminarse, se le presentaron un montón de sueños. Tuvo 3 o 4 sueños premonitorios de su iluminación. Claro. Los sueños, el inconsciente, ¿no? Exacto, saliendo a la luz. Y se le presentó Mara, que Mara es como la personificación de los demonios, que al fin y al cabo son los demonios inconscientes, ¿no? Los que tenemos en nuestra propia historia, digamos. Claro. Se le presentó para que él los pudiera, y él pudo, con su trabajo de conciencia, superarlo, ¿no? Sí. Pudo darse cuenta de que es una ilusión, y entonces finalmente se iluminó por completo el día de luna llena. Fíjate cómo hay mitos. Tenemos el mito del hombre lobo y tenemos por otro lado el mito de la iluminación de Buda, ¿no? Total, vamos a decir, en un día de luna llena, muy distinto. Tremendo. Bueno, ya que estamos hablando de la luna llena y la iluminación, particularmente estas energías que hoy Cáncer, Capricornio. Cáncer, Capri. ¿Qué se podría decir? ¿Qué elementos inconscientes vienen a traer o qué posibilidades de iluminación en estos patrones energéticos? Y cuando analizamos una luna llena, que en este caso es en el eje Cáncer-Capricornio, siempre hay que ver dónde está el polo de la luna y dónde está el polo del sol. Sí. Porque de algún modo hay una dirección que nos plantea cada luna llena, que es como si fuera, dejemos atrás algo relativo al ámbito de donde está la luna, que en este caso la luna está en el signo de Capricornio. Soltemos ciertas identificaciones del pasado inconscientes con cuestiones de la energía de Capricornio, que ahora vamos a ver qué es, y iluminemos, traigamos luz y conciencia a su polo opuesto, y eso nos va a ayudar a crecer. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender el eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Es un eje que yo siempre lo digo como las raíces, Cáncer, y los frutos del árbol, Capricornio. Exacto. Capricornio son los frutos, que para nosotros en un individuo siempre tiene que ver con cómo nos proyectamos a nivel profesional, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras aspiraciones, nuestra ambición. Sí. Pero es como si esta luna nos estuviera diciendo, acordate de que todo eso que vos ambicionás, de que todo eso que querés lograr, necesita el sostén de la raíz, ¿no? Exacto. Está esta serie que hace poco salió en Netflix, Mi Otra Yo, que habla de las constelaciones familiares y demás, donde en un momento el maestro le dice a la protagonista, le muestra un árbol donde le cortaban las ramas y cada vez que crecía enfermo, ¿no? Crecía con una enfermedad y lo cortaban y volvía a crecer enfermo. Y decía,
no puede crecer sano, porque la enfermedad la tienen las raíces, ¿no? Exacto. O sea, entonces recordemos con esta luna llena que tenemos que trabajar a nivel de nuestras raíces, ¿m? Para conseguir esos frutos que queremos. Exacto. Todo fruto es resultado de las raíces y no de las ramas, se podría decir, Claro. o de lo más externo. Exactamente, lo externo, entonces es una oportunidad para recordar que lo que queremos en lo externo y lo que queremos lograr tiene que siempre arranca cultivado en lo interno. ¿Y lo interno qué es? Vamos a lo más interno que tenemos, que es el contacto con nuestra propia interioridad, primero. Exacto. Y las raíces en nuestro propio cuerpo. En una carta natal se podría decir la luna, es ese lugar, esa raíz. Ese es el lugar, sí, exactamente. O sea, se nos está invitando a revisar nuestra propia luna en este mes de Cáncer y en particular en esta luna. Y nuestra casa 4 también, que es la casa que en astrología se asocia con el signo de Cáncer. Sí. Obviamente a las personas también se les va a estar invitando a revisar esa porción de su carta natal donde estén ubicados los signos de Cáncer y de Capricornio. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? En su propia carta natal. Sí, sí. Pero para todos, es la misma temática. Para todos colectivamente es la temática esta de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos a nivel raíz? El contacto que nos estamos dando con nosotros mismos. Estamos siendo capaces de habitar, una palabra muy clave para el mes de Cáncer es habitar. Estamos pudiendo habitar nuestra propia casa, que es nuestro cuerpo. Total. Estamos pudiendo enraizar. Sí. Y cómo estamos con nuestra familia y con nuestros lazos familiares también. Es muy importante. O sea, realmente hace poco decía, hay estudios que demuestran que hay muchas enfermedades mentales que se producen cuando nosotros estamos flojos de raíces con nuestras propias familias. Claro. Nuestra mente se queda desenraizada cuando no tenemos un contacto pleno, amoroso, o al menos hay vínculo con nuestra familia, ya sea la de origen o la nuestra propia. Sí. O con los recuerdos de nuestra familia, el significado de nuestra familia También, para nosotros. el significado de nuestra familia, sí. O sea, la carga emocional. Exacto. Hay una frase que siempre repito, que me la dijeron una vez, que es, si te crees muy iluminado, anda a vivir con tus padres un mes, ¿no? Sí. Y ahí vas a ver si estás muy iluminado o no. También porque está relacionado la luna con el inconsciente, ¿no? Y la luna con esas primeras memorias. Cómo sale todo el inconsciente con la familia, ¿no? Cómo sale lo Exacto. más difícil de traer a la conciencia. Exactamente, exactamente. Bueno, ya que estamos hablando un poquito de las lunas, hablemos, para no hablar de las lunas por cada signo, para poder... Sería bastante largo. Que sería bastante largo. Para eso ya hay un seminario que tenés vos. Sí, después les contamos de ese seminario. Ok. Resumámoslas en elementos. En elementos. ¿Qué podemos hablar de la luna por elementos? Genial. Las lunas de fuego en general son lunas que estamos hablando de lo que justamente vivimos en nuestros primeros años de vida. Sí. Y lo que hace a nuestro patrón de familiaridad, como decíamos la semana pasada, sí. A nuestra zona de confort. Que es aquello que estamos acostumbrados. Fíjate que la luna tiene que ver con aquello que es como el material con el que construimos nuestra casa. ¿Sí? Si yo me aporto ese material, me suena conocido, y además es el material, es el cemento, es el barro con el que construyo. Sí. Si a mí me falta ese material, me voy a sentir también desenraizado. Exacto. Y si me siento desenraizado, no voy a poder estar y construir nada sólido. Entonces, ¿cuál es ese material? ¿Cuál es esa sustancia para cada una de las lunas? Las lunas en fuego, su sustancia es la acción. Son lunas que tienen que ver con el ponerse en movimiento. Luna en Aries, luna en Leo, luna en Sagitario. Tienen que ver con el hacer, con el salir. También son lunas extrovertidas. Tienen que expresar y tienen que ir hacia afuera. Son lunas relacionadas con el deseo también. Están relacionadas con que haya deseo en su vida. Deseo por aprender algo nuevo, deseo por moverme, por bailar, deseo por desafiarme, deseo por expresarme. Claro. ¿Qué es ese combustible de la acción? ¿Qué es ese combustible del fuego? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Así son las lunas en fuego. Entonces vos fíjate, supongamos un ejemplo muy tonto. Una luna en Aries que no se está desafiando a sí misma, que no está haciendo deporte, yendo por algo más. Hay algo raro. Le va a faltar esa sustancia. Le va a faltar esa sustancia. Todo apunta a que nosotros podamos comprender nuestra luna, porque no es que nosotros decimos, la luna es el inconsciente y entonces lo voy a superar, entonces ya no voy a tener nada que ver con mi luna y voy a seguir adelante. No, para nada. Lo que vamos a aprender es
a ir más allá de esos patrones que nos limitan de la luna. Pero yo me tengo que seguir, aprender a dar, yo tengo que aprender a dar eso que mi luna es. Que necesita, y también es la raíz de todo lo que vas a construir. Totalmente, arriba, ¿no? totalmente. Es la luna. Va a ser esa misma luna toda mi vida. Los nutrientes que necesita tu raíz. Los nutrientes. Si no, por más que vaya al gimnasio e intente levantar no sé cuánto peso, no voy a crecer. Si no me estoy dando los nutrientes que necesito, el desarrollo no se produce. Está asociado, la luna está asociada al desarrollo en nuestra vida también. Totalmente. Por eso también como que todos los elementos de nuestra carta también afectan corporalmente a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Dependiendo qué elementos tenemos, el distinto tipo de cuerpo. Podríamos decir también, poniéndonos ayurvédicos un poco, sí. que nuestra constitución, nuestro dosha o nuestro desbalance fundamental, como se dice en Ayurveda también, va a depender mucho. Justamente, ¿qué necesitamos ingerir? Así como qué necesitamos ingerir a nivel alimentos, qué necesitamos ingerir a nivel psicológico, qué necesitamos ingerir a nivel acción. Exacto. Para que nuestra vida esté bien nutrida. Exacto. Eso depende de cada luna. ¿Y las lunas en agua, por ejemplo? Las lunas en agua tienen una necesidad mucho más fuerte de contacto emocional y el elemento agua es el elemento que aporta cohesión. Por ende necesitan esa cohesión emocional que significa estar con otros. Exacto. Estar con otros no a nivel aéreo de diálogo, mental. Conexión mental. No, a nivel como clan, a nivel de clan. Luna en Piscis, luna en Cáncer, luna en Escorpio, ¿sí? Se va a jugar en diferentes lugares eso, pero sí necesito, mi forma de nutrirme es darme esos espacios en los que las emociones afloran. Exacto. Por ejemplo, podría necesitar darme un espacio de catarsis en mi vida. Exacto. Hacer, no sé, terapia bioenergética. Para que todas las emociones que tengo puedan afluir. Y curiosamente, para una luna en Escorpio, por ejemplo, ese espacio que quizás me mueve las aguas, me está aportando raíz y base, me está nutriendo. Exacto. Quizás no es lo mismo para una luna en Aries. Una luna en Aries quizás necesita salir a correr, salir a hacer deporte. Sí. Es muy importante saber qué nutre cada una de nuestras lunas. También hay lunas que son más aceptadas hegemónicamente. Totalmente. Con respecto a sus necesidades que otros, ¿no? Totalmente. Por eso también, no sé, una luna en Escorpio, una luna en Piscis, que quizás su alimentación o su nutrición tiene que ver con terapia, es por ejemplo, como algo más excluido, ¿no? Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, siguiendo el caso de una luna en Escorpio, cuán pocos espacios de catarsis hay a nivel social, ¿no? Colectivo. Total. Entonces de repente yo encuentro una terapia que me permite hacer esa catarsis y es como wow, pero no hay espacios así tan abiertamente. Exacto. Esa catarsis la mezclamos con otras cosas como para hacerla socialmente aceptada, ¿no? Ok, ¿y cuáles serían los talentos de esta luna, por ejemplo? ¿O qué se le facilita más? Las lunas en agua en particular tienen por eso también es un estudio muy interesante, ¿no? ¿Qué talentos vienen? Obviamente, porque si esto es lo que a mí me dio base, sí, obviamente lo conozco un montón y puedo aportar desde ahí. Las lunas en agua... Los frutos, ¿no? Los frutos de cada una de las lunas, total, sí. Tienen una conexión emocional tremenda que hace que las demás personas también puedan empezar a sentir, porque es un hecho que nos desconectamos de nuestras emociones, ¿sí? Sí. Entonces vos de repente estás desenraizado y te encontrás con una luna en Cáncer, y esa luna en Cáncer te va a hacer sentir como en casa. Y las lunas en aire, esa sustancia, eso que las nutre, digamos, tiene que ver con el componente mental, ¿sí? El componente mental y el componente relacional. Recordemos que el aire siempre está asociado en realidad, al vínculo, a estar conectado, no cohesionado como las lunas en agua. Sí. Una cosa es cohesión, sí, que es algo que nos mantiene unidos, juntos. Otra cosa es conexión, relación, que es algo que nos mantiene en vínculo, pero no necesariamente juntos, ¿se entiende? Exacto. Eso es el elemento aire. Entonces, por ejemplo, así como una luna en Acuario va a necesitar mucho de los grupos de amigos, de la diversidad de gente. Una luna en Libra va a necesitar de las conexiones sociales con la pareja, pero también conexiones uno a uno, ¿no? Significativas, con socios y en general, ¿no? O sea, de toda esa cuestión. Son lunas sociales en general. La luna en Géminis va a necesitar también de los amigos, de las charlas, ¿no? Sí.
de estar aprendiendo siempre algo nuevo. Acá hay matices para cada una. Codificar todo lo demás en palabras, ¿no? Para una luna en Géminis, por ejemplo, sí. Pero digamos que en general el elemento aire tiene esa cuestión de la relación. De un modo u otro, yo necesito estar en relación, ¿sí? Exacto. Necesito de lo social de algún modo, aunque también por momentos me puedo justamente cansar de eso. Obviamente las lunas pueden también en algún momento saturarse de su propia zona de confort, si es que obviamente la zona de confort siempre está para protegerme, pero no me va a hacer crecer de base, ¿no? Entonces hay que diferenciar cuando una luna en Aries, por ejemplo, está que no para de hacer deporte, no para de descargar energía, empezamos a sospechar que quizás algo está mal, porque ¿qué pasa cuando estoy intentando darme compulsivamente? ¿No? Está desbalanceado. ¿Qué pasa si una luna en Acuario o una luna en Géminis no para de hablar, no para de estar con gente, no para de hacer cosas nuevas, no puede estar solo? Sí. O una luna en Libra no puede estar sin pareja, ¿no? No puede estar sin seducir a alguien, ¿no? O sea, ahí empezamos a sospechar que hay algo que está fuera de balance. Total. Y las lunas en tierra son las lunas que van a necesitar más del componente pragmático y de la estabilidad que les da diferentes cosas, diferentes rutinas, diferentes... por ejemplo, una luna en Tauro lo va a necesitar con la alimentación, con el contacto físico. Una luna en Virgo lo va a necesitar con darse esos rituales que le hacen bien también. Probablemente también con la alimentación hasta cierto punto, con el trabajo. Una luna en Capricornio con la rutina del trabajo, con el saber que están generando. Son todas lunas que tienen una importancia en saber que están generando en lo material. Sí. Y si me hablas de los talentos de las de aire y las de tierra, juntas. Ok, las lunas en aire tienen un talento para conectar y para relacionar una cosa con otra. Cuando vos estás desconectado, pero no a nivel emocional, sino cuando a vos te falta esa información o ese relacionamiento que te haría crecer una luna en aire, te lo aporta muchas veces, ¿no? Bien. Vení con mi grupo de amigos que no sé qué, y de repente, conoces a todo un grupo de amigos que te expande a través de esa luna en aire. Exacto, ¿no? Por ejemplo. Metida entre las comunicaciones. Te conecta, te entrelaza, ¿sí? Que no es lo mismo, repito, que una luna en agua. No es que te cohesiona, claro, te enlaza. Es otra cosa. Sería como la misma función de la conectividad, pero en diferentes planos, ¿no? Sí. Uno en planos más emocionales, otro en planos más mentales. Sí. Y el talento de las lunas en tierra es obviamente aportarte esa estabilidad también. Vos naturalmente te sentís más estable frente a esas lunas. Más seguro. Más seguro desde lo material. Seguro de que tenés el sustento, seguro de que esto, de que aquello. Son lunas que en el plano emocional son muy estables. Así como las lunas en aire, a nivel emocional, experimentan esa variabilidad. Sí. Las lunas en agua experimentan esa intensidad emocional, y las lunas en fuego experimentan esa velocidad. Esa velocidad en las emociones, esa pasión en las emociones. Bueno, cada una la experimenta de forma distinta, ¿no? Sí. Y las de tierra. Y las de tierra experimentan la solidez, la estabilidad de sus emociones, ¿no? Por eso también, cuando algo atenta contra esa solidez, va a ser mucho más grave para una luna en tierra que para una luna en fuego. Y es cuando se despierta toda la polaridad. Toda la polaridad, todo el mecanismo compulsivo lunar que de adultos vamos a tener que aprender a regular. De chicos no podemos. De adultos empezamos a descubrir, la maduración de la luna es descubrir cómo yo puedo aprender a balancear el comportamiento compulsivo lunar. Total. Que solo quiere una cosa con el resto. Totalmente. De mi carta. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de varios elementos y los signos, ¿cómo interpretamos en una carta una luna? Bueno, ¿Qué elementos hay que tener? Sí, es un tema amplio, pero hay que mirar. Siempre vamos a mirar en nuestra carta natal el signo de nuestra luna. Sí. Vamos a mirar la casa en la que está la luna, porque eso le va a dar otro... Digamos que nuestra luna no es solamente la luna en Aries, por ejemplo. Sí. Es la luna en Aries, pero que está en la casa 3, por ejemplo. Entonces tendrá un matiz de una luna en Géminis también. Claro. Y que puede estar en conjunción, o sea, hay que mirar también los planetas que están, sobre todo, en aspecto duro. Sí. Conjunción, cuadratura, oposición, fundamentalmente. Sí. Porque son los que le van a dar matices secundarios. No sé, luna, cuadratura, Saturno. Y eso va a tener un matiz muy fuerte de una luna en Capricornio, por ejemplo. Porque Saturno es el planeta asociado
con ese signo. Total, muchos matices, ¿no? Hay muchos matices en una misma luna que hay que aprender a decodificar. Por eso yo soy luna en Géminis. No, a ver, sos una luna que tiene un montón de cosas. Eso Total. Desde ya. Por eso tampoco se puede aislar la información que alguien viene y te dice, decime algo de tu luna, decime algo de mi sol, decime algo de mi ascendente. Tenés que ver todo el fractal que es una carta natal, ¿no? Sí. Para poder de verdad decirle una información que le sirva a la persona. Sí, ¿no? Obvio. Obviamente, la información por signo de tu luna es quizás la más importante, pero la información por casa es la que viene después. Y a veces cuando tenemos un planeta en aspecto muy directo, por ejemplo, no sé, Luna conjunción Plutón partil significa muy exacto, menos de 1 grado. Ese rasgo se vuelve fundamental. Claro, hasta a veces toma más relevancia ese aspecto que hasta quizás el signo. Que el signo, muchas veces sí. Por eso la persona dice, yo soy Luna en Libra, pero no me siento Luna en Libra. Tenés la Luna en conjunción partil con Plutón. O sea, obvio. Mucho más escorpiana. Mucho más escorpiana en sus emociones. ¿No? Totalmente. Y la tenés en la casa 4, o sea, claro, en la casa de Cáncer. Totalmente. Bueno, entonces ahí con la interpretación, ¿no? Obviamente es un tema que se puede profundizar infinitamente, ¿no? Sí. Y también se puede ir desarrollando una sensibilidad infinitamente para interpretar cada vez más los matices de cada luna o de cada planeta. Sí. Quiero que me hables un poco de, ya que la luna tiene que ver con la maternidad y con todo esto que... Con nuestros primeros años, digamos. Con nuestros primeros años, ¿cómo influye o cómo determina una luna el tipo de maternidad que tuviste o de cómo sos vos a la hora de una crianza, de un hijo? Lo que pasa es que lo interesante es ver que es el mismo patrón. En astrología aprendemos que es el mismo patrón, no lo podemos separar. Madre e hijo son la dialéctica de una misma relación. Así como podríamos decir profesor y alumno son la dialéctica de una misma relación. Exacto. Y por ende, en astrología muchas veces los encontramos en el mismo símbolo. Claro. Entonces, la forma en la que me cuidaron, sí, la forma en la que me proveyeron hogar, mi hogar de origen, y la forma en la que yo después cuido a los demás, sí, me cuido a mí y construyo hogares hacia el futuro, es la misma forma, es el mismo símbolo, es la luna, la que lenguaje. Es el mismo patrón. Claro. El mismo patrón el que nos habla de eso. Sí. El mismo lenguaje. Sí. Y por eso a veces, cuando todavía no entendemos muy bien esto, pensamos que nosotros, por ejemplo, tuvimos una infancia así, asá, que quizás no nos gustó, desastrosa, lo que sea, pero cuando nosotros crezcamos, vamos a ser completamente distintos, ¿no? Ese es el sueño, ese es el ideal. Yo no voy a tener nada que ver con cómo mis padres me han criado a mí, yo voy a criar completamente distinto. Total. Y eso es verdad si hacemos un trabajo de conciencia, pero yo diría, las personas que me dicen, yo voy a criar de una forma completamente distinta, no voy a repetir nada de lo que repitieron mis padres, voy a decir, es muy poco probable que sea así. Muy poco probable. Es muy poco probable. Quizás no se está viendo los nutrientes que absorbimos nuestra raíz, ¿no? Exacto, estamos viendo probablemente, porque todavía no hemos sanado de algún modo ese vínculo con nuestra raíz, entonces estamos viendo solamente un costado de nuestros padres, por ejemplo. Exacto. Cuando empezamos a recuperar la totalidad de nuestra raíz, empezamos a entender también que sí, yo puedo cambiar, es muy difícil cambiar la raíz, se puede, es el trabajo que tenemos que hacer, pero va muy de a poco. Claro. Entonces yo siempre digo, a ver, conformate con hacer las cosas un 10% mejor, si haces las cosas un 10% mejor de las que le hicieron tus padres, sí, un 10%, es un montón. Sí, pero mis padres fueron atroces y fueron los peores. 10%, es muy difícil, pero un 10% empieza a cambiar todo. Si podés más. Pero lo que pasa es que nos damos cuenta de que no lo puedo hacer con solo quererlo intelectualmente. Exacto. Hay personas que cambian radicalmente cuando tienen hijos, por ejemplo. Sí. Se despiertan patrones y cosas que nunca antes hubieran podido imaginar. ¿Por qué? Porque solo cuando tienen hijos, su inconsciente dice, ahora esto es familia, y ahora sí se parece a todo el patrón de familia que yo viví. ¿Qué herramientas tengo, no, para esto? ¿Qué herramientas adquirí? ¿Qué herramientas tengo inconscientes que salen naturalmente? Totalmente. ¿Cuál es la reprogramación inconsciente que fui capaz de generar en mí? Total. O sea, y eso solamente se ve, como digo yo, en el momento en el que las papas queman, ¿no? El momento en el que las papas queman es el momento en el que los patrones inconscientes se me activan. Por ende, volvemos al mismo dicho.
Si te crees muy iluminado, anda a vivir con tus padres de nuevo un mes Total, y ahí vas a ver cuán iluminado estás. total. Ujú. No solo, o sea, los patrones a cambiar y superar, ¿no? Porque también cuando hay un momento conflictivo tan fuerte, también ese momento conflictivo tiene sus frutos. No es que no te deja nada una situación tan compleja, te deja Sí. un montón de herramientas, un montón de talentos, como habla cada luna, ¿no? Sí, totalmente. Y esos talentos es mejor utilizarlos a tu favor que descartarlos, Obvio. ¿no? Porque por algo ya sufriste o pasaste un momento. O... A veces si estoy peleado con mi raíz todavía, no emprendí ese camino de mirar las raíces con amor, reparar las raíces, como hablan las constelaciones familiares, ¿no? Reordenar ese sistema. Estoy peleado, no puedo acceder a los talentos de mi luna tampoco. Exacto, que los talentos que después los observás y quizás son lo mejor que te pudo pasar, ¿no? ¿Y por qué no puedo acceder a ellos? Porque no puedo permitirme parecerme a mis raíces. Exacto. Y entonces tengo que darme ese permiso. En constelaciones familiares se habla de tomar la vida de papá y de mamá. Yo no puedo tomar esa vida por completo si todavía estoy completamente resentido con ellos. Entonces, Darle. en mi carrera, en el módulo 4, cuando enseño coaching, hablamos de una parte muy fundamental que es limpiar los resentimientos, fundamentalmente con los vínculos primarios. Exacto. Papá, mamá. Y el resentimiento ahí te bloquea con todo el potencial. No podés recibir la vida. De afuera, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que ya hablamos bastante, nos extendimos bastante sobre estas temáticas. Es todo por hoy. Es todo por hoy, pero ¿vos querés recomendar algo? Que te vean, te sigan. Que nos pueden seguir en YouTube, que nos pueden seguir en Spotify, que me pueden seguir en Instagram, que es donde más aporto material gratuito también, que tienen recursos gratuitos como el reto de los 10 planetas, la guía práctica para vivir de la astrología, el reto de 3 días de las relaciones, que pueden conocer sus energías explicadas por mí en mi sitio web. Todos elementos gratuitos que sirven un montón. Todos elementos gratuitos para empezar a adentrarse en este mundo de la astrología. Obviamente que si quieren estudiar la carrera conmigo, que nos escriban, y que esta semana está en oferta el seminario de sinastrías. Ese fue la semana pasada. El seminario de las 12 lunas, ¿sí? Que están en oferta junto con la temática de la semana, que es la luna. Un seminario que creo que es de 2 horas y media aproximadamente, 3. 3 horas. 3 horas, que es específicamente para que vos puedas conocer, primero, cómo funciona la luna en profundidad, la función lunar, y segundo, los 12 matices fundamentales, que es la luna en los 12 signos, pero que también te va a ayudar a entender la luna en las 12 casas, y que también te va a ayudar a entender la luna en aspecto con otros planetas, y por ende van a poder con ese seminario entender los muchos matices que hay implicados en una misma luna. Claro, divino. Bueno, ya saben, si quieren profundizar en temáticas lunas y saber interpretar sus lunas o demás lunas, aprovechen el descuento del seminario de las lunas. Está hasta este domingo, ¿no? Hasta este fin de semana están en oferta. Buenísimo. Así que, ideal. Buenísimo. Bueno, gracias por escuchar hasta acá y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Astrología y Coaching. Gracias, Tommy. Adiós.